Seguimos con el retorno de la Pascua de José, María y Jesús. Como les seguía diciendo, pues ellos estaban de regreso y no se percataron pues que Jesús no iba con ellos. Después de 3 días, como dice la palabra, es que se percatan de que Jesús no va entre la multitud, no llega a donde ellos estaban, y bueno, María decide regresar. Esto lo vemos en Lucas 2, 4, 3, 4, 5, que nos dice que cuando la semana de fiesta hubo terminado y la comitiva emprendió el camino de regreso, José y María se suponían que Jesús estaría con otros peregrinos, ya que Jesús, bueno, era un joven obediente y nunca pensaron pues que se había quedado en la Pascua. Después vemos que al retornar a buscar a Jesús, porque María estaba muy angustiada, bueno, como toda madre, esto lo vemos en Lucas 2, 4, 6, 50, que llegan al templo nuevamente y pues se percatan que Jesús estaba con los doctores de la ley, él respondía, él hablaba, él conversaba y la gente se maravillaba, sobre todo los maestros de la ley, porque era un joven y para su edad el conversar y el tener todas las respuestas como él la tenía, pues no era algo muy, muy común. La reacción de María, pues como toda madre, pues fue primero sentirse aliviada porque lo consiguió sano y salvo, pero de manera natural pues le dice y le reprocha como toda madre pues que cómo nos iba a hacer eso a su padre y a mí. Cuando se refiere a su padre decía a José y a ella. Y pues Jesús le responde que por qué estaba así, si él estaba en los negocios de su padre. Y los negocios de su padre cuando se refería era a Dios, porque también vemos en la palabra que en todo momento se refería a María como madre, pero no vemos en la palabra que lo llama padre a José, sino su padre era pues Dios. Entonces, bueno, el retorno lo vemos en Lucas 2, 5, 1, 5, 2, donde aunque José y María no entendieron las palabras que él les habló, pues volvieron a su hogar y Jesús tuvo sujeción con ellos. Se sujetó a ellos y volvemos a la palabra donde nos vuelve a decir que crecía en inteligencia, en sabiduría, que crecía físicamente en edad, pero también espiritualmente, crecía en gracia. Y sus relaciones para su Padre, o sea, para con Dios, y sus relaciones para los hombres. Y vemos luego en la palabra que también nos habla del corazón de María. Esto lo vemos en Lucas 2:19 y en Lucas 2:15. Por supuesto, María tuvo que hacer y fue llena de gracia porque fue una mujer escogida, fue una mujer pura, fue una mujer obediente, fue una mujer que el Señor vio su corazón y la escogió. Y ya por ello sabemos que fue una mujer especial. Y el corazón de María pues muestra emociones encontradas de madre, pero también encuentra el Señor que fue una mujer obediente, fue una mujer sabia, fue una mujer que manejó todas esas emociones, porque ver a su hijo morir en la cruz, ver a su hijo en muchas cosas que lo pudo haber visto, ella era obediente y era sabia. Y entonces vemos en estos dos pasajes que nos hablan cómo era el corazón de María. Y el corazón de María era el que dice la palabra aquí, que dice que guardaba todo o toda cosa en su corazón. Y debió haber sido pues una mujer con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sabio, un corazón sano, que recibió la gracia de Dios. Hasta aquí, hermanos, llegamos con el primer objetivo. Si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, si hay algo que quieren agregar a este objetivo número 1.
Pueden hacerlo en este momento o podemos hacerlo al final cuando ya terminemos con el objetivo número 2. O todo bien, todo claro, vamos. Pueden abrir su micrófono o pueden colocar su pregunta en el chat, o si quieren agregar algo a lo que estamos conversando en la noche de hoy. Ok, entonces vamos al objetivo número 2, que es estudiar las referencias de los evangelios acerca de Jesús, sus padres y sus hermanos. Bueno, hermanos, continuamos entonces con el objetivo número 2, donde, como lo dijo mi esposa, vamos a estudiar lo que es la referencia de los evangelios acerca de Jesús, sus padres y sus hermanos. La primera referencia bíblica que traemos en la noche de hoy, hermanos, nos las da la palabra de nuestro Señor en Hebreos 1:1, donde la palabra de nuestro Señor nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas. Bien, nos habla, hermanos, que desde la creación Dios Altísimo se ha manifestado de muchas maneras y ha hablado de múltiples maneras, donde el pueblo de Dios y escogido por Él nos ha tomado como sus herederos y sus hijos. Si leemos en los 4 evangelios, como estaba indicando mi esposa también, lo cual invitamos a cada uno de nuestros hermanos de la materia de vida y obra de Jesús que lo pueda realizar, veremos cómo el Nuevo Testamento comienza con acontecimientos sobrenaturales y termina nada más y nada menos, hermanos, con la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto en este momento, hermanos, ¿cuántos hermanos creen que tanto la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho, un acontecimiento fidedigno, verdadero? Es parte de lo que es nuestras creencias, lo que son nuestros dogmas, que lo hemos estado conversando hoy la semana pasada. Gloria a Dios por eso y alabado sea el nombre en todo momento, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos ver dentro de los evangelios cómo los escritores narran todos los hechos con una gran naturalidad. Los milagros y los grandes acontecimientos los ven día tras día dentro de lo que es el ministerio de nuestro Señor. Pero nos preguntamos, ¿podemos aceptar estos hechos como auténticos? ¿Ocurrieron esos milagros? ¿Qué sentimos al leer dentro de los evangelios la realización de estos milagros y los grandes acontecimientos? Debemos entender que estos hechos no pueden ser explicados por medio de la razón. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. También el hombre tiene una propia naturaleza y una capacidad finita y muy delgada de entendimiento, que aunque el hombre no puede explicarlo, no significa que no pueda ser cierto. Es donde entra la fe de todo seguidor del Señor y que cree en todo lo que está en la palabra de nuestro Señor. Y para nosotros como cristianos es la guía práctica para buscar una vida en santidad, buscar ser la estatura del varón perfecto y aceptar lo sobrenatural como la obra de Dios en su infinita sabiduría, soberanía y poder. Y nos vamos a la palabra de Dios que fue colocada en nuestra amada iglesia en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios cosa difícil? ¿Alguna cosa difícil? Son aspectos que debemos tener en cuenta en todo momento, hermanos. Pero abordaremos 3 aspectos de interés
y que debemos tomar un tiempo para reflexionar. Primeramente, los relatos de hechos sobrenaturales. Estos son partes natural y hasta cotidianos dentro de los evangelios. Para todos los hermanos que han tenido la bendición de poder leer todos los evangelios y los que tendrán su bendición a la hora de poder leerlos. Hay quienes no aceptan estos milagros y han intentado quitarlos del texto y tratan de hacer una narración por medio de las capacidades del hombre. Pero lo único que han logrado es un relato insípido y sin sentido, que no tiene ninguna clase de poder de persuasión. Lo relevante que es para nosotros Dios y Cristo. Pensando un poco desde las capacidades del hombre científico, con esa incredulidad, podemos considerar que Jesús es un mero resultado de la evolución, que Jesús vino a darnos una opinión de Dios. Es un personaje interesante que establece buenos ejemplos, pero que nunca es considerado como el Señor y el Salvador de todo el pecado del mundo. Los que vivimos por la fe, usted y yo, hermano, que creemos en el Señor y servimos a Él, podemos ver que Jesús es una manifestación de Dios hacia los hombres, creyendo que es el Hijo del Dios viviente, como lo mencionó uno de sus discípulos, Pedro, cuando le pregunta qué pensaba ellos quién era Jesús en Mateo 16. Creemos que es quien vino a salvarnos y murió en la cruz por los pecados del mundo, que resucitó y ascendió a la diestra del Padre y nos mostró que Él era y es el único camino para llegar al Padre y estar y poder tener esa comunicación 24/7. ¿Cuántos de nuestros hermanos en esta noche creen sobre esta verdad y que sea parte de nuestras vidas? Amén, hermana Daniela. Amén, amén. Gloria, alabado sea su nombre en todo momento. Amén, hermana Karen. También tenemos quienes mantienen su fe sobre los hechos y acontecimientos sobrenaturales. Así es, hermana Karen. Es parte de nuestra vida y yo lo creo, la hermana Carolina. Así debe ser. Es parte de nuestros principios. Es parte de lo que debemos ser como cristianos, cómo debemos caminar y hacia dónde estamos caminando, con quién estamos caminando de la mano. Eso es un principio fundamental de nuestra fe como cristianos. También, bueno, quienes mantienen su fe sobre los hechos y los acontecimientos sobrenaturales. Aquí nuestra hermana Rosaura nos dice, Jesucristo es todo en nuestras vidas. Amén. Alabado sea su nombre, hermana Rosaura. Bueno, ¿alguien activa el micrófono? ¿Puede hablarlo? ¿O va a decir algo, hermana Rosaura? Ah, no, perfecto. De acuerdo. Dígame. Adelante. Yo creo en Jesucristo porque yo, bueno, tengo muchos testimonios de verdad del Señor y sé que es un Cristo viviente, Él está vivo, es real. De verdad que, mira, cuando tú lees la palabra y el Señor te habla, el Señor te habla de una manera tan especial. Hubo un momento que me dijo que iba a salir un sobrino y me dijo, el hijo pródigo vuelve a casa. Y yo dije, Señor, tú eres maravilloso. Y así fue. Regresó de estar en la cárcel, regresó mi sobrino. Por eso creo, y son muchos, muchos los milagros, de verdad. Si tenemos un Dios vivo, si tenemos el Hijo del Señor Jesucristo, murió por nosotros para que fuéramos salvos. Todos nuestros pecados tenemos que siempre pedir al Señor que sean clavados en la cruz del Calvario.
porque Él murió por nosotros. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese testimonio, hermana Rosaura. Y es así. Nuestro Señor es omnisciente, omnipotente. La verdad que sus obras son 100% tangibles. Su presencia en nuestras vidas es 100% tangible. Y vivimos para servirle, para glorificarlo y honrarlo en todo momento. Una maravilla, la verdad que es una gran bendición poder escuchar ese testimonio de la hermana Rosaura. Bueno, hermanos, continuamos entonces. Bueno, en el tercer punto que tenemos sobre esta primera referencia bíblica, lo cual, bueno, quienes mantienen su fe sobre los hechos y los acontecimientos sobrenaturales. Es un gran estímulo para millones de cristianos en el mundo. Y es lo que estamos en este momento y también con la intervención de nuestra hermana Rosaura. Cómo a lo largo de la historia del hombre han existido personas que han ejercido su fe, aceptando lo sobrenatural, aunque no ha podido explicarlo científicamente, y que sostienen esta gran verdad a pesar de las circunstancias. Debemos estar conscientes que por la fe en Jesucristo hemos sido perseguidos, cuestionados y hasta matados. Pero lo único que prevalece son las promesas que están en la palabra. Y es en ellas que debemos aferrarnos. Otra consideración de los evangelios: 3 de ellos son sinópticos, como lo estaba conversando mi esposa anteriormente, Mateo, Marcos y Lucas. Estos nos quieren decir que tienen un hilo narrativo con un planteamiento, y también lo habíamos conversado la semana pasada. Tiene un desarrollo y tiene un desenlace, donde pretende llegar al lector desde un punto de inicio hasta un punto de llegada. Todos comienzan con un orden cronológico, con el nacimiento, y terminan con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya con los 4 evangelios no se preocupan por ordenar los detalles de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen un punto de vista o posturas diferentes, pero con un mismo hecho o acontecimiento. Podemos ver cómo en un hecho particular un escritor profundiza o amplía lo que otros no han detallado, donde en nuestro caminar por el Señor podremos abordar los evangelios de manera muy distintas a partir de este momento, y cómo profundizar en todos los acontecimientos de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, también aquí vamos a tener lo que son las profecías mesiánicas, lo cual todos estamos familiarizados con la palabra Cristo, que es un término que en muchos de los casos es tomado como un apellido de Jesús, pero no lo es así, y debemos tenerlo claro, hermanos. Más bien, es un título que significa Mesías, ungido por Dios. Es por ello que cuando decimos que somos cristianos, decimos también que somos mesiánicos o seguidores del Mesías. Podemos ver cómo el Mesías, es decir, el ungido, el agente ungido de Jehová, que esta situación del ungido por Dios es algo dirigido anteriormente por los reyes de Israel, que fueron ungidos con aceite en el nombre de Dios y que fueron investidos con el Espíritu de Dios para guiar a su pueblo. Entonces, no es una práctica, hermanos, desconocida para el pueblo de Israel, que esperaban a un Mesías, un rey venidero, un líder majestuoso de la descendencia de David, quien restauraría el reino de Israel
que vendría a hacer todas las cosas nuevas y consagradas a Dios en Israel. Pero podemos denotar en la majestuosidad y la soberanía de Dios, envía en amor a su unigénito de manera distinta y rompiendo todo molde y todo patrón de lo que esperaba el hombre, siendo una forma única de restituir la comunión de su pueblo con el Padre y mostrar un camino de salvación a todo aquel que creyera. Es por ello que Jesucristo, nuestro Señor, fue relacionado con el término Rey de los Judíos, y esta inscripción estuvo en la cruz y lo podemos ver también en Marcos 15:26, Juan 1 del 41 al 49, en Lucas 19:38, Jeremías 23:5 y Daniel 7:13 al 14, Salmos 2:6, Zacarías 9:9 y Hechos 17:7. Todas estas referencias bíblicas las van a poder ver también en lo que es la guía, lo cual también lo pueden tener en ese recurso. Hermanos, bueno, desde el Antiguo Testamento hubo múltiples profecías de la venida del Mesías y la evidencia que fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo y que son relatadas en los 4 evangelios. En este momento vamos a desarrollar 3 de ellas y que invitamos a nuestros hermanos asistentes y a todos los que verán esta clase por diferido a leer y analizar cada una de las profecías que se encuentran en la guía y el cumplimiento de la misma. Esto nos permitirá estudiar a profundidad la palabra de nuestro Señor y afianzar aún más las bases de nuestro caminar con el Señor. Vamos a analizar la primera profecía, lo cual la encontraremos en el Antiguo Testamento en Isaías 53:7 y en Mateos 26:62. En Isaías 53:7 la palabra de nuestro Señor nos dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este versículo se denota que Jesucristo con anticipación estaba muy triste. Tenía una angustia, una tristeza, una pena, un dolor. Y no es por lo que en él estaba pasando, lo que estaba pasando. Y le había de pasar, sino por el mundo. ¿Cómo pudo llevar todos nuestros pecados dentro de él? Llevar toda esa carga de acciones, pensamientos, sentimientos de todo el mundo y no abrir en ningún momento su boca para expresar todo lo que estaba dentro del Señor. Vemos en Mateo 26:62, donde dice la palabra de nuestro Señor: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pero estos grupos religiosos solo buscaban respuestas de Jesucristo con la intención de esconder sus miedos, que verdaderamente estaban cumpliendo las Escrituras. Y buscaban realmente que no fuera así, ya que no podían perder su poder hacia la fe de los judíos y los creyentes de Dios. Es por ello que Jesús tenía una gran calma. Sabía que era justo y necesario no mencionar una sola palabra porque era en vano y todo ya estaba escrito en la palabra sagrada. Dentro de la segunda profecía podemos ver en el Salmo 69:4, donde la palabra de nuestro Señor nos dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa.
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. En este versículo, hermanos, nos establece el aumento considerable de los alejados de Dios, los creyentes falsos, de falsos dioses u objetos de culturas paganas. Con el transcurrir del tiempo, destruye el cristianismo, la fe por el Dios viviente y la fe en el único y verdadero Rey, sin sentido, sin justificación, tenían estos líderes religiosos. Contextualizando en pasajes de la Biblia, podemos ver cómo echó la adoración de la serpiente de bronce por parte de los judíos, que era un objeto con simplemente significado histórico. Pero como venían de Egipto, con la liberación de Dios a través de Moisés, el pueblo de la Tierra Santa. Vemos también en Juan 15:23, donde la palabra de nuestro Señor nos dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto, han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Se expresa que todos los sentimientos y acciones que puedan tener a favor o en contra de Jesucristo será igual al Dios Padre. Si Dios no fuera enviado a su Hijo para salvarnos de todos nuestros pecados, no se fuera reconocido los hechos de Jesucristo, sino en la tierra, para indicar que vino a tal fin y que no había poder comparable sobre otro hombre, y eso le daba mucha envidia a estos líderes religiosos y temor por un lado y por otro esperanzas. Pero es necesario hacer cumplir las escrituras y por ende no tenía que ser sorpresa para todas aquellas personas, esos hermanos que estaban inmersos en la fe y en la palabra sagrada, porque así tenía que pasar. La tercera profecía, hermanos, vemos en el Salmo 16:10, que nos dice la palabra de nuestro Señor: ¿por qué no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción? Dios es el único ser perfecto que vino a esta tierra con un propósito claro, y es la salvación de todo aquel que crea en él y en los hechos que hizo con la finalidad de cumplir la palabra sagrada. Debe entenderse que es el único con tal poder de sanar tu espíritu con el Espíritu Santo, llevado delante de sus mandamientos y de su disciplina. Pero vemos el cumplimiento en Mateo 28:7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciéndole: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Fue y es una gran fiesta, hermanos, para todos sus creyentes, y de gran temor para los corruptos grupos religiosos que utilizaban el nombre de Dios en vano para sus propios intereses. Pero se entendió con los hechos que vino a salvarnos, vino a protegernos de todo mal, y es el mejor regalo que la vida nos puede ofrecer, y es completamente gratis.
para los que pueden adorar y estar con Él en todo momento. A pesar de no merecerlo, es una dádiva, hermanos. Es por la gracia del Señor que es dada, por su amor y misericordia, para que todo el que cree en Él pueda ser encaminado bajo la voluntad del Señor. También vemos en este aspecto, y lo abordamos la semana pasada, lo que es también la genealogía de Jesús. Lo vemos lo que es en Mateo, entre los capítulos 1 y 3, y Lucas 3, que este punto, aunque lo abordamos con el árbol genealógico la semana pasada, es importante. Vamos a colocarlo nuevamente por acá. ¿Bien? Sí. Ok. Este es un punto que, bueno, lo colocamos en la semana pasada. Bien. Y podemos ver, y nuevamente vamos a ver ambas listas, y ambas vemos cómo Jesús proviene de la descendencia de David. Podemos destacar la solidaridad con la humanidad que tiene, y cómo todo guarda relación con los acontecimientos anteriores. Podemos ver que Cristo y el nuevo pacto están estrechamente ligados al viejo pacto, al antiguo pacto. Pero el pacto hecho por Dios con Abraham, Isaac e Israel, con Moisés y los profetas, y que ellos han sido voceros y difusores de la palabra del Altísimo, y no de las desviaciones que fueron realizadas por los hombres alejados de Dios a lo largo de los años, y que se apartaron su pueblo de su presencia. Recordamos que la lista de Lucas enumera entre 20 y 21 generaciones entre David, el exilio babilónico, y las otras entre el exilio babilónico y Jesús. El exilio babilónico lo van a ver, hermanos, a lo largo de nuestro caminar, y nuestra formación, que el exilio babilónico es un punto también de referencia histórico. Y lo vamos a ver a lo largo de un antes y un después. No en la medida tan importante como lo vemos nosotros el tiempo del antes y el después de nuestro Señor Jesucristo, pero sí en cuanto a estos criterios y en esta formación, el exilio babilónico va a ser de importancia. También vemos en Mateo, solo se enumeran 14 generaciones entre cada periodo, donde es muy importante y es posible que haya omitido varias generaciones entre estos periodos. ¿Sí? Para tener esto en cuenta. Lo importante de esto, hermanos, y debemos tener en cuenta, es que indistintamente, lo que habíamos hablado la semana pasada, indistintamente haya alguna, no estén todo posible o todos los nombres exactamente como están en la genealogía, todos somos de cierta manera descendientes de Abraham. Bien visto desde el punto de vista sanguíneo o desde el punto de vista de la fe. Recordemos esa promesa, y esa promesa es la que mantenemos también. En hermanos, nos quedan 3 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna? Hasta el momento, ¿todo está bien? ¿Vamos bien? Todo bien. De acuerdo, hermana Daniela. Bueno, también tenemos aquí, para continuar, lo que es la información relevante de María, que mi esposa había mencionado anteriormente también. Por aquí podemos mencionar sobre lo que estas características de José y de María, lo cual podemos ver en María, que no se sabe mucho de la familia de María, ni de ella misma como tal. Posiblemente era de la tribu de Judá y del linaje de David. Familia humilde, aunque no extremadamente pobre, una mujer devota y reverente, con conocimiento de la palabra, una mujer joven, de buena salud
de apariencia atractiva y de pura de corazón. Mujer de mejor carácter y de gran nobleza, y que fue escogida por Dios e instrumento de su voluntad para ser la madre del Mesías. Por otro lado, podemos ver también lo que es alguna información que podamos tener de José, que también, al igual que María, no tenemos mucha información de la referencia familiar de José, solo que vivía en Nazaret, aunque su hogar familiar había sido en Belén, y lo vimos con el censo romano. De oficio carpintero, Mateo lo llamaba el carpintero de Nazaret, un hombre conocido, de buena reputación, buena voluntad, piadoso, con gran fe, laborioso, comprensivo y lleno de devoción por María, que no desconfió de María a pesar de las circunstancias, que procedió también a casarse con María. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto para entonces entrar al tercer bloque y continuar con las últimas dos referencias bíblicas.